Vamos a resolver este ejercicio de geometría. Este ejercicio apareció en un examen de oposiciones de profesorado de secundaria, pero no sé deciros ni la convocatoria ni la comunidad porque no me lo han facilitado los que me han enviado, la persona que me ha enviado el ejercicio. Es un ejercicio, aquí pone un 36, supongo que un ejercicio de estos típicos de ejercicios de examen. El ejercicio este, como digo, pertenece al bloque de geometría, pues típicamente geometría proyectiva, porque estamos trabajando con cónicas y cuádricas, y esto pues os va a resultar útil si estáis estudiando alguna asignatura de geometría proyectiva o de geometría en general. Se suele dar esto en carreras como por ejemplo arquitectura, suele ser muy típico este tipo de ejercicio. Entonces, pues también os va a resultar bastante útil a los universitarios. Nos dicen clasificar la cuádrica y nos dan la ecuación. Y luego hallar la intersección, patatín, patatán. Por lo tanto, vamos a empezar por la primera parte, que es la clasificación de esta forma cuadrática. Cuando nos dicen cuádrica, pues tenemos que decir de qué tipo de cuádrica se trata. Nosotros sabemos que esta ecuación tiene una forma matricial asociada, que sería la 1x y z, y aquí tenemos una matriz, y aquí 1x y z igual 0. Esta sería la forma matricial de esa cuádrica y esta sería la matriz asociada. Aquí tenemos el término independiente. En esta línea de aquí pondríamos los términos lineales. Aquí términos lineales solo tenemos el 6z, por lo tanto 0 de x, 0 de y y la mitad de las z, porque la otra mitad irían en esta columna. Y ahora en esta parte de aquí tendríamos una matriz 3×3 que sería la correspondiente a la parte cuadrática. En la diagonal los cuadrados, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y en estos elementos de aquí por encima de la diagonal principal los productos 2 a 2. El xy, la mitad, el xz, la mitad, y el iz, la mitad. Lo mismo, porque es una matriz simétrica y la otra mitad estaría por debajo de la diagonal principal. Muy bien, ya tenemos la matriz asociada a la forma cuadrática. Entonces, para hacer la clasificación de la forma cuadrática necesitamos los invariantes. El invariante proyectivo sería directamente, el invariante proyectivo, si nosotros esta matriz la llamamos A, pues sería el determinante de A. Luego tendríamos el invariante afín, que sería el determinante, yo lo suelo llamar K, que sería el determinante del adjunto del elemento 0, 0. El adjunto del 0, 0 sería justo esta matriz de las componentes cuadráticas. Vamos a ponernos aquí todo lo que necesitamos. El invariante cuadrático sería, el invariante cuadrático lo suelo llamar J. Esto depende de la notación que estéis utilizando cada uno, ¿eh? No preocuparos mucho por el nombre que se le pone, es para entendernos, cada uno lo adaptáis a vuestra notación. Yo lo suelo llamar J y sería, de esta matriz nos quedamos con los determinantes de los menores principales. Es decir, quitamos cada uno, la fila y la columna de cada uno de los elementos de la diagonal principal. Menores principales de orden 2. Entonces tendríamos que quitar el elemento 1, 1, se nos queda la matriz 3, 3, 3, 6. El 2, 2 se nos queda 1, menos 1, menos 1, 6. 1, menos 1, menos 1, 6. Y quitando el 3, 3, pues 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. Y luego tenemos el invariante métrico. El invariante métrico lo vamos a llamar I y sería la traza de esta matriz de componentes cuadráticas. 1 más 3 más 6. 6, 3, 9 y 1, 10 lo tenemos. Este también va a ser muy fácil de calcular. 6 por 3, 18, menos 3 por 3, 9. 18 menos 9, 9. 6 y 1 son 7. Y 3 menos 1, 2. 9 y 9, 18. Vamos a calcular el determinante del adjunto del 0, 0, es decir, el valor de K. Vamos a calcularlo aquí abajo. Vamos a tomar, si queréis lo podemos hacer un poco sobre esta matriz, ya somos grandecitos. Entonces, 1 por 3, 3 por 6, 18. Aquí 3 por 1, 3, por menos 1, menos 3. 3 por 1, 3, menos 1, menos 3. Menos por menos más por menos menos, 3. 1 por 1, 1 por 6, 6, menos 6. Y 3 por 3, 9, por 1, 9, menos 9. Tenemos 3, 6, 9 y 9, 18. Con 18 se va, se nos queda menos 6. Más pequeño que 0. Y ahora vamos a calcular el determinante de A. El determinante de A tenemos una matriz de orden 4. Por lo tanto, vamos a tener que desarrollar por adjuntos.
Vamos a desarrollar por el adjunto del menos 4, que se nos va a quedar en un elemento, una posición par, la 1, 1, menos 1 elevado a 2, positivo, por lo tanto se nos queda menos 4, por el determinante de esta matriz de aquí, por su adjunto, que es justo el valor de k, menos 6. Y ahora tendremos que desarrollar, pues por este elemento de aquí, por ejemplo, positivo, negativo, menos 3, y se nos quedaría, quitando esa fila y esa columna, esta matriz de aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer con otro color para no manchar mucho esto. Mirad, vamos a quitar esa y se nos está quedando esta matriz. Pero si os dais cuenta, podemos desarrollar también por este elemento y se nos iría positivo, ese 3 se queda positivo. Por lo tanto, tendríamos por 3 de este elemento de aquí por el determinante de esta matriz pequeña. 1, 1, 1, 3. Por lo tanto, 6 por 4, 24, menos, aquí tenemos 3 menos 1, 2, 3 por 3, 9, por 2, 18, que se nos queda 6 mayor que 0. Entonces, para clasificar, nosotros con estos invariantes lo que vamos a hacer es crearnos la ecuación característica. La ecuación característica va a ser simplemente S3 y siempre es IJK, negativo menos I S cuadrado más J positivo menos K igual 0. Por lo tanto, en nuestro caso particular sería S cubo menos 10S cuadrado, el J sale 18, pues más 18S y la K nos ha salido menos 6, pues más 6, igual 0. Esto es un polinomio de grado 3 y tendríamos que hacer Ruffini. Ruffini, las opciones que tenemos aquí son los divisores de 6, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. Podemos probar 2 por 2, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4, 40, 50 menos 40, nada, no funciona el 2. Si no funciona el 2, yo intuyo que tampoco va a funcionar el 3, por lo tanto no vamos a poder encontrar las raíces de esto. ¿Qué se me ocurre? Como nosotros la clasificación la vamos a hacer a partir de la asignatura, que la asignatura es la diferencia entre la cantidad de raíces positivas y la cantidad de raíces negativas, en realidad no nos interesan las raíces, sino saber cuántas son positivas y cuántas son negativas. Por lo tanto, nos vamos a hacer una función auxiliar, f de s, que va a ser la que forma este polinomio. Y vamos a aplicar el teorema de Bolzano para intentar localizar las raíces. Yo sé que f de 0 vale 6, que es positivo. Como el cubo es una componente impar, yo sé que cuando la S se hace suficientemente grande, domina el signo que tenga. Por ejemplo, si yo hago f de menos 10, pues esto sería menos 1000, menos por menos más sería 100, menos 10 por menos 10 sería menos 1000, menos 180, más 6 es negativo. El teorema de Bolzano, como esto es un polinomio, que es una función continua en todo R, particularmente es continua en el intervalo menos 10, 0, pues el teorema de Bolzano me garantiza que existe un S1 perteneciente al intervalo menos 10, 0, tal que f de S1 vale 0, es decir, que tengo una raíz negativa. Vamos a ver qué pasa con el f de 10. El f de 10 es lo que acabamos de decir, 10 al cubo en 1000, en este caso sería menos 1000, y 10 por 18, 180, positivo, y más 6, esto y esto se va, se nos queda más 186, 186, mayor que 0. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Lo que hemos dicho, como domina el signo del término mayor, de mayor grado, en este caso, pues yo entiendo que a partir de un s suficientemente grande, la función va a ser creciente. Por lo tanto, yo intuyo que entre 0 y 10 va a haber, o deberíamos de poder encontrar, un número donde esta función tenga una imagen negativa. Y así estaríamos demostrando que tenemos dos raíces en la parte positiva. Por ejemplo, yo ahora haría f de 5, sería 5 por 5, 25, por 5, 125. 125, menos 5 por 5, 25, por 10, 250. 25 por 18, más 450. Y más 6. Esto claramente es positivo. Entonces vamos a ver f de 3. Esto es un poco al tuntún. 3 por 3, 9, por 3, 27. Menos 3 por 3, 9, por 10, 90. Más 3 por 18 son 54, más 6. Estos son 60, 87, menos 3, menor que 0. Entonces, fijaros lo que está pasando. Tenemos el 0, el menos 10, el 3 y el 5 mismo. En el 5
f de 5 nos ha salido positiva, f de 3 nos ha salido negativa, f de 0 nos ha salido positiva y f de menos 10 nos ha salido negativa. Aquí y aquí vamos a tener raíces por el teorema de Bolzano, porque tenemos signos opuestos en los extremos del intervalo y, como digo, estamos trabajando con una función que es continua. Por lo tanto, aquí escribiríamos, si queréis lo podemos escribir, nos imaginamos que estamos en un examen, f en mayúscula, f de menos 10 por f de 0 es menor que 0. Eso significa que tiene signos opuestos. F de 0 por f de 3 es menor que 0. La función tiene signo opuesto en esos dos valores del dominio. Y f de 3 por f de 5 es negativo. Entonces, el teorema de Bolzano garantiza que existe S. 1, esto ya lo habíamos puesto aquí, perteneciente a menos 10, 0, S2 perteneciente a 0, 3 y S3 perteneciente a 3, 5, tal que f de S1 es igual a f de S2 igual a f de S3 igual 0. Es decir, que la asignatura es 1. La asignatura es la diferencia entre la cantidad de raíces positivas y la cantidad de raíces negativas. La asignatura de un polinomio de orden 3 siempre es o 3 o 1, porque entre positivas y negativas, esto ya es una nota, ¿eh? Mirad la cantidad de positivas y la cantidad de negativas. Podemos tener 3, 0, podemos tener 2, 1, 1, 2 o 0, 3. La diferencia en valor absoluto, aquí es 3, aquí es 1, aquí es 1 y aquí es 3. Por lo tanto, la asignatura solo puede ser 3 o 1. En este caso, la asignatura es 1. Ahora, sabiendo que la asignatura es 1 y que el determinante de A nos ha salido 6, lo tenemos aquí, 6, positivo, el determinante de A es positivo, pues ya la tenemos clasificada. La asignatura es 1, el determinante de A es 6, que es mayor que 0, por lo tanto, esto nos lleva a que estamos trabajando con un hiperboloide hiperbólico. Hiperboloide hiperbólico. Y tendríamos la cuádrica clasificada. Creo que había un apartado B en el problema que nos decía que halláramos la intersección de esa superficie con el plano que pasa por el punto 1, 2, 1 y es perpendicular a esta recta. Entonces, vamos a calcular el plano. El plano pasa por el punto 1, 2, 1 y es perpendicular a la recta que forman las ecuaciones x más y igual 1 y x menos z igual 2. Muy bien, como es perpendicular, el vector director de la recta va a ser el normal del plano. Esta recta yo la sé escribir en forma paramétrica, pues como se repite la x, despejo la y y la z. Y igual 1 menos x y z igual a menos 2 más x y x igual x. Esa sería la forma paramétrica de esta recta, lo que me lleva a que el vector director de la recta sería el 1 menos 1, 1, que son los coeficientes del parámetro. Como la dirección de la recta tiene que ser perpendicular al plano, pues el vector normal del plano sería el 1 menos 1, 1. Vamos a poner esto el vector de la recta y este el normal del plano. Por lo tanto, mi plano debe de ser algo así como 1 por x menos 1 por y más 1 por z más d, y eso tiene que ser 0. Obligo a que pase por el punto P sustituyendo aquí. Tenemos 1 menos 2 más 1 más d igual 0. Eso nos lleva a que d vale 0. Por lo tanto, el plano que estoy buscando va a ser x menos y más z igual 0. Y ahora necesito hacer, o me están pidiendo que haga la intersección entre la cuádrica que teníamos al principio, la voy a copiar por aquí, x cuadrado más 3y cuadrado más 6z cuadrado más 2xy menos 2xz más 6yz más 6z menos 4 y este plano de aquí, es decir, x menos y más z igual 0. Esa sería la intersección, pues esto es lo que
podemos hacer es asearlo un poquillo. Por ejemplo, despejamos la z del plano, z igual a y menos x, y la sustituimos en la expresión de la cuádrica. Por lo tanto, tendríamos x cuadrado más 3y cuadrado más 6y menos x cuadrado más 2xy menos 2x por y menos x más 6y y menos x más 6y menos x menos 4, y vamos a simplificar. X cuadrado más 3y cuadrado más 6y cuadrado más 6. Esto es un x cuadrado. Aquí 2 por a por b, pues menos 12xy más 2xy menos 2xy más 2x cuadrado más 6y cuadrado menos 6xy más 6y menos 6x menos 4. Y agrupamos. X cuadrado, ahí, 1 y 6, 7 y 2, 9. 9x cuadrado. Fuera para no confundir. Y cuadrado. Lo tenemos ahí, ahí y ahí. 6, 6, 12 y 3, 15. 15 y cuadrado. Fuera. Vamos a bajar esto un poquillo. Ahora los xy. Ahí, ahí, ahí. Esos dos, como tienen signo opuesto, fuera. Y ahí. Menos 12 menos 6 menos 18xy. Y ahora tenemos la x menos 6x, la y más 6y menos 4. Igual 0. Muy bien, pues la superficie o la curva que nos están pidiendo, la intersección, hay la intersección de la superficie del plano, de dicha superficie con el plano. Bueno, pues la curva que nos están pidiendo, en este caso ya va a ser una cónica, va a ser, no sé cómo la podemos llamar, bueno, no le ponemos nombre. Va a ser 9x cuadrado más 15y cuadrado menos 18xy menos 6x más 6y menos 4 igual 0. Y que no se nos olvide que z es igual a y menos x. Y esta sería la solución del apartado B, la intersección de la cuádrica con el plano. Y señalamos también, dejamos bien remarcado que la solución es un hiperboloide hiperbólico y las razones, porque la asignatura es 1 y el determinante de la matriz asociada a la forma cuadrática es positiva, y tenemos el ejercicio resuelto.